Northern Technologies, la diferencia entre lo común y lo extraordinario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Hipatia Palacios de Comunicación de Northern Technologies. Gracias por conectarse a este webinar. Espero que me estén escuchando bien. Ojalá alguien pueda darme retro a través de la pantalla de preguntas y respuestas en el cuadro blanco que tienen a la derecha. Espero un momento a ver si alguien me puede dar retro, por favor. No sé si parece que no me están escuchando o nadie se anima a darme retro. Estamos escuchando bien, Hipatia. Sí, ya, perfecto, Karen, gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bueno, pues antes que nada, el mensaje que queremos darles en Northern es que les deseamos que estén muy bien ustedes, sus familias, amigos, colegas. Estos son tiempos sin precedentes y todos estamos aprendiendo a manejar juntos esta situación global que cambia rápidamente. Nuestra prioridad es mantener seguros a nuestros clientes, empleados y comunidad. Por eso estamos compartiéndoles este tipo de información. Espero que les sea muy útil. Este webinar está realizado en colaboración con la marca líder en ciberseguridad Fortinet. Se tocarán los puntos clave a tomar en cuenta para lograr la resiliencia corporativa y afrontar cualquier tipo de crisis como la que vivimos por COVID-19. Las contingencias suceden y justo ahora estamos en medio de una de esas situaciones que pone a prueba la capacidad de adaptación de muchas organizaciones. Hoy más que nunca es importante poder responder a estas preguntas. ¿Cómo asegurar que la operación continúe cuando surge una crisis o contingencia? ¿Qué capacidad tienen las empresas para superar este tipo de circunstancias? Y bueno, para responderlas, contamos con dos grandes expertos en ciberseguridad. Eduardo Zamora, director general de Fortinet México. Eduardo cuenta con más de 23 años de experiencia en la industria de la tecnología y ha desempeñado diversos cargos como Sales Director, Country Manager, Executive Director, etc. Asimismo, ha colaborado en compañías como NCR, Hewlett Packard, Teledata, SAS Institute y previo a su incorporación a Fortinet, Eduardo fungió como vicepresidente de ventas en SAP, siendo responsable de dirigir la transformación digital, SW y soluciones innovadoras para la industria de consumo tales como retail, CPG, pharma y ciencias de la vida. Asimismo, lideró la estrategia de modelos de negocio cloud y on-premise, aumentando los ingresos y beneficios de la empresa. Es Bachelor of Science in Management and Computer Systems por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta asimismo con distintos posgrados. También nos acompaña el director general de Northern Technology, Raúl Rico Guiza, cofundador y CEO de Northern Technologies desde 2014, donde ha logrado expandir la entrega de servicios administrados de ciberseguridad en 6 países en Centro y Sudamérica. Posee diversos grados y certificaciones como CISSP y CRISC, CIMS y TIL, entre otras. Es ingeniero en sistemas electrónicos y diplomado en seguridad informática por el Tecnológico, con máster en dirección de empresas por el IPADE, diversos diplomados y especializaciones en mercadotecnia y negocios internacionales en la Kellogg School of Management de la Northwestern University, el Politécnico de Milano y la China Europe International Business School of Shanghai. Bien, pues adelante a los dos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Hipatia, buenos días, Eduardo, y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Pues antes que nada, agradecerles a todos, como bien decía Hipatia, esperando que se encuentren muy bien en casa, gozando de salud. Y bueno, pues sin duda también agradecer enormemente a Eduardo Zamora, director general de Fortinet México, por su enorme generosidad en compartir este espacio con nosotros. Tenemos una agenda interesante con una buena cantidad de temas. Todo esto alrededor de este tema tan interesante que nos ha propuesto Eduardo, de la resiliencia corporativa. ¿Qué temas vamos a estar abordando? Bueno, primero vamos a hablar un poco y Eduardo nos va a estar comentando sobre la crítica en las organizaciones, qué amenazas y riesgos visualiza hoy día dentro de este espectro. Por otro lado, pues continuaremos con el panorama de la industria en particular y qué desafíos se están percibiendo que vamos a estar enfrentando los próximos meses y par de años. De ahí pasaremos a la seguridad
y este gran tema también, insisto, la resiliencia, algunos pasos para construir un plan de resiliencia adecuado dentro de las organizaciones. Por supuesto, también hablaremos de por qué Fortinet, cuál es esta gran oferta de valor que nos propone, y de ahí charlaremos también brevemente sobre cuál es la oferta y el posicionamiento conjunto de Northern y Fortinet en algunos servicios que estamos actualmente trabajando y desarrollando muy enfocados a estas necesidades dentro de la contingencia. Y por supuesto cerraremos con unos minutos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, a todos los que nos acompañan, siéntanse en libertad de enviarnos por vía chat sus preguntas, las cuales estaremos tratando de resolver de la manera más ágil posible al final de nuestra sesión. Y pues bueno, de nuevo, Eduardo, mil gracias por acompañarnos y pues iniciando con este tema, ¿no? Este gran tema de la resiliencia corporativa y la seguridad, y puntualmente en términos de la infraestructura crítica dentro de las organizaciones, no sé si nos puedes platicar un poco sobre esto, las amenazas y los riesgos que visualizas tú y que visualiza Fortinet para las organizaciones en los próximos tiempos. Claro que sí, Raúl. Pues primero, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Al contrario, el honrado soy yo. Gracias, Hipatia, por la organización. De mi lado, gracias también a Carla López, nuestra gerente de marketing, que nos ayuda con todos estos temas. Y bueno, pues sí, un tema bien importante y bien interesante. Espero escucharme bien. Si en algún momento se atora o algo, me dicen para regresarme un poco. Pero bueno, estamos viviendo justamente un momento bien complicado, un momento diferente para todo el mundo, no solamente para nosotros. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar viviendo un tema en la que la resiliencia que primero se va a probar es la de nosotros como personas? Ahora imagínense la de las organizaciones. Entonces, la idea de esta presentación, de este tema, es justamente dejarles una semillita sobre la importancia de tener resiliencia corporativa. ¿Cómo voy a reaccionar ante cualquier situación, ¿no? ¿Cómo reacciona la empresa ante cualquier situación? Es, yo creo que el punto más importante aquí. ¿Qué tan preparada está mi empresa para reaccionar? Y ahorita voy a explicar, por supuesto, con mucho más detalle, que viene mucho al caso justamente en estos momentos, ¿no? Vamos a ver primero qué es, para poder entrar al tema de resiliencia y al tema de la mejor práctica respecto de esto. Vamos a ver cuál es la infraestructura crítica y cuáles son las amenazas y riesgos que esta enfrenta. La infraestructura crítica no es más allá que el conjunto de activos, instalaciones, redes, sistemas, aplicaciones y otros elementos en los que recae la operación y funcionamiento, economía y, por supuesto, salud de cualquier negocio u organización. Es decir, todos esos elementos que hacen que yo pueda estar operando mi empresa, sin los cuales mi empresa no puede seguir operando de la misma forma como lo venía haciendo. No. ¿Qué amenazas y riesgos se enfrenta? Pues de muchos tipos que hemos enfrentado. Además, en México hemos sido víctimas de muchos de estos eventos y van a ver ahora, ¿no? Eventos climatológicos, temperaturas extremas, el famoso calentamiento global que a todo mundo afecta. Eventos meteorológicos, ¿no? Nosotros no somos ajenos a los huracanes, por ejemplo, pero hay otros lugares donde hay ciclones, donde hay tormentas de nieve, etcétera. Eventos geofísicos, ¿no? Bueno, aquí los conocemos muy bien, los terremotos, los temblores fuertes, que hemos vivido varios, pero en otros lugares hay tsunamis, hay erupciones volcánicas, etcétera. Pandemias, ¿quién iba a decir? Esta plática la daba yo hace 6 meses, o hablaba yo de resiliencia desde hace varios años. ¿Quién iba a decir que íbamos a vivir una pandemia global, ¿no? Un outbreak global por una enfermedad, por un contagio? Nos está haciendo cambiar la forma del mundo, la forma en la que hacemos todo. Accidentes industriales. Nadie está exento de los accidentes industriales y que son pues fallas estructurales, fuegos, derrames químicos, etcétera, ¿no? Interrupciones no planeadas. Todos sabemos y normalmente se trabaja la infraestructura para las interrupciones no planeadas y no planeadas. Las no planeadas es pues el mal funcionamiento de un equipo, que se va la luz, un outage de energía, etcétera. Incidentes criminales, ¿no? ¿Quién no ha sufrido? Y hoy lo estamos viendo, que desafortunadamente, ¿quién no ha sufrido vandalismos, robos, etcétera? Y llegamos incluso a hoy a ataques terroristas. Probablemente esto en México no es tan común, pero lo vemos en otros lugares y vemos en las noticias todos los días los ataques terroristas que suceden casi siempre en Europa, en Estados Unidos, en Asia incluso, etcétera. Y el que más nos atañe a todos, los ataques cibernéticos, el cibercrimen, ¿no?
Hoy estamos viviendo un mundo distinto, un mundo en el que los ciberataques han crecido impresionantemente, en los que son, hasta pareciera de repente la moda, pero no es moda. Los ataques cibernéticos han crecido en 300% solamente de marzo al día de hoy. 300% en sus diferentes modalidades es impresionante. ¿Por qué? Porque los cibercriminales están aprovechando justamente este momento para poder tratar de hacer su labor, ¿no? De hacer su labor de generar malware, de meter virus, de usar la ingeniería social para hacer algo, etcétera. Entonces, es un momento clave y ese es el punto más importante del que vamos a hablar para la resiliencia corporativa. Dicho esto, ¿cuál es el panorama que vive la industria? ¿Y cuáles son los desafíos que viven los clientes finales? Pero todos somos clientes finales de alguien más. Todos estamos en esta economía, todos estamos en el día a día, buscando cómo innovando, creando algo para tratar de salir en esta hoy cuarentena, en esta pandemia, y porque el mundo ya cambió, va a cambiar, va a ser diferente, ¿no? Así que vamos a ver un poquito cuál es este panorama. Hoy todas las industrias son vulnerables, todas. No hay una industria, hablo de muchas industrias, pero no hay una industria que no sea vulnerable el día de hoy. Antes hablábamos solamente, pues que si los bancos, que si las empresas de salud, que si las aseguradoras, que si los servicios públicos, etcétera. Hoy todas las industrias están a merced de los cibercriminales, ¿no? Industrias como la educación, y no solo la educación superior, sino también la educación primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, o educación básica y media superior, como es el K2, que es lo que se refiere el K12, la industria automotriz, las industrias, la ciencia, las industrias de logística y transporte, por supuesto los retailers, la manufactura, etcétera. Todas las industrias son hoy vulnerables. Hay algunas que son más vulnerables que otras, hay algunas que son más sensibles que otras, pero todas tienen un tema de enfrentar esta situación complicada con el cibercrimen. Ahora, las ciberamenazas, las amenazas cibernéticas que aprovechan esta incursión vienen de muchos tipos, ¿no? Y hay un problema grave. ¿Por qué? Porque ha aumentado la superficie de ataque digital. ¿Por qué ha aumentado esta superficie? Por la cantidad de dispositivos, pero lo vamos a ver con más detalle en un momento. Amenazas cada vez más sofisticadas y cada vez más amenazas. Los incidentes y la vulneración son cada vez más grandes. La complejidad de los ecosistemas. Todos sabemos cómo ha crecido el ecosistema, las redes se han hecho más complejas, hay muchos más dispositivos conectados, el Internet de las cosas hace que el Edge, no todos los dispositivos están conectados hoy a Internet. Y para colmo, además, las regulaciones, ¿no? Tenemos que estar en conformidad con las regulaciones locales, globales, etcétera. Pero vamos a ver un poquito más a cada una a qué se refiere, ¿no? Cuando hablábamos siempre por de la superficie de ataque digital, pues vemos que hoy ya no existe un perímetro, sino un megaperímetro o la suma de muchos perímetros, es lo que se llama los miles de millones de bordes que amplían la superficie de ataque digital. ¿Por qué? Porque hay billones, miles de millones de usuarios y dispositivos conectados. Las redes han cambiado, se han hecho más complejas, se han hecho más grandes y hoy ya estamos viendo que es que el Wi-Fi en todos lados, que las WAN ya cambiaron, que viene el 5G que tiene 100 veces más velocidad que la 4G. Y también hace el mundo más complejo, aunque lo hace para nosotros, los usuarios finales, más sencillo. Y el procesamiento ya no es nada más todo lo que estaba en mi data center y en mi backup, ¿no? Es todo lo que es as a service, ¿no? La nube, por supuesto, que tiene diferentes modalidades. La nube hoy es dinámica. Los call centers, la hiperescala, el edge, que insisto, el edge se refiere a todos esos bordes que generan cada uno de los dispositivos que están conectados a la red. Los ciberatacantes no entran solamente directo a la red central, entran a veces precisamente por el celular de cada uno de nosotros, se meten al celular. ¿Por qué es el celular de Eduardo Zamora puede ser importante? Porque con ese pueden entrar a la red de Fortinet, ¿no? Cuando yo me conecto. La segunda parte, las amenazas son cada vez más avanzadas, continúan además adaptándose a lo que nosotros hacemos, es decir, nosotros tenemos que estar al día, porque si no estamos al día también las amenazas se adaptan. Y si ustedes ven esta gráfica, lo interesante es, de 1990 a prácticamente 2010, crecían un poco las ciberamenazas. Y yo me acuerdo que la ciberseguridad era, bueno, ¿y dónde está el de ciberseguridad? Pues está en el sótano 2 del edificio donde está IT, ¿no? Hoy la gente de seguridad está al mismo nivel que el CFO, que el CIO. Hoy existe el CISO y el CIO. Y hoy hay también una multiplicidad de posiciones que se están abriendo.
Pero si ustedes se fijan por ahí de 2012, 2013, empezó el crecimiento exponencial de los ciberataques. Pasamos de tener millones de ataques a miles de millones de ataques, 5 millones de ataques, y llegó, por ejemplo, en el 2016, ¿no? El famoso WannaCry. Tuvo un bajón y de repente el WannaCry, que todo fue famoso para todos y probablemente de los ataques megamasivos, este fue el más importante. Y ojo, hay el backdoor de WannaCry, tecnología que se utilizó para hacer que el WannaCry atacara a las empresas, se sigue utilizando hoy día. Es increíble. Y si ven, la curva se ha hecho exponencial. Ya estamos en más de 6,000 millones de ciberataques. No pareciera una curva muy alta, pero 1,000 millones de ataques es más que todos los ataques que se habían hecho en los 30 años anteriores. Y también se van haciendo mucho más sofisticados, ¿no? Los ataques por ransomware, los ataques por ingeniería social son los que hoy están, digamos, de moda, pero en realidad los que hoy más nos competen a todos, porque son los ataques que te llegan por el mail, por la llamada telefónica, por el SMS, el phishing, smishing y vishing, respectivamente, pero hay muchos más allá. Y hoy, por ejemplo, se van haciendo los ataques corporativos más complejos, como estos swarmbots, que ahora son los que están de moda, ¿no? Swarmbot, y es tal cual su nombre, ¿no? Imagínense un enjambre de bots, un enjambre de abejas que logra entrar hacia en una forma menor, dentro de una red, ahí crece, y dentro de eso lo que se van generando son un montón de bots que se van a todos los sistemas de la compañía, a todos los sistemas críticos de la compañía, y de repente ya tengo un ataque masivo que secuestra toda la información o los datos críticos en mi compañía. Entonces, las amenazas se van haciendo más grandes, son más fuertes y se continúan adaptando. Después viene la complejidad del ecosistema. La complejidad del sistema porque los usuarios suelen tener muchas soluciones puntuales para diferentes aspectos de la ciberseguridad. Y hay empresas que tienen desde 10 a empresas que tienen hasta 50 dispositivos o software o aplicaciones diferentes de ciberseguridad que entre ellas no se hablan. Entonces, esos son muchos proveedores que generan muchísimas alertas y que hacen la respuesta lenta y manual porque es imposible administrar esto. Es imposible administrarlo y por consecuencia se inhibe la resiliencia. Primero se ralentiza la respuesta, se hace todo lento, no se puede mitigar y se inhibe la resiliencia. Si a esto le sumamos que hay una escasez de personas capacitadas en el tema de ciberseguridad, porque hasta hace 3, 4, 5 años no tenía la trascendencia que tiene hoy, o no era tan importante como lo veíamos en la gráfica anterior, entonces sumamos un grave problema. No tenemos la capacidad de administrar toda esa superficie de ataque y toda la complejidad de los sistemas actuales para enfrentar la complejidad de adaptación de los sistemas que nos atacan. Y encima de todo esto, tenemos las regulaciones, ¿no? El famoso compliance, la conformidad, que llegó para quedarse. Y hay regulaciones que tienen que cumplirse locales, regulaciones regionales y regulaciones globales. Las empresas internacionales o transnacionales tienen que cumplir con la regulación local y con la regulación de su propio país. Y hay diferentes asociaciones de las que tenemos que cumplir. Hay empresas más sensibles, como decía, las empresas, los bancos y las aseguradoras tienen que cumplir un montón de regulaciones, tanto del gobierno como de las instituciones financieras, como de los controles que hay en Estados Unidos, que si en la bolsa o que si en la bolsa de Europa, etcétera. Una serie de regulaciones y de ISOs y etcétera que tenemos que cumplir, que solamente vienen a hacerlo todavía un poco más complicado. Entonces, nos vamos acercando al tema, que es en sí entonces la seguridad y la resiliencia, que es lo que tenemos que evaluar aquí. La resiliencia se define muy fácil, pero voy a irme primero a la definición básica. La resiliencia de un objeto es su capacidad, la capacidad de este objeto de regresar a su estado normal una vez que fue alterado. Y piensen muy fácil, piensen en una liga que ustedes estiran, sueltan y regresan en milisegundos, regresa a su forma original. Esa es la resiliencia a grandes rasgos. La resiliencia corporativa, que es, por ende, la habilidad de prepararse y adaptarse para las condiciones cambiantes del medio. Es decir, para resistir, para recuperarse rápidamente ante disrupciones, incidentes, ataques, amenazas o cualquier incidente que amenace o que ataque mi infraestructura corporativa, el core de mi negocio. Y esto significa ser robusto, ser ágil y ser adaptable. Justamente lo que les decía, el problema que tenemos es lo que tenemos que convertir en una oportunidad. ¿Y qué es la seguridad y por qué va de la mano con esto? Bueno, la seguridad definida en este contexto es la reducción el riesgo para la infraestructura crítica ante intrusiones, ataques, accidentes o desastres a través de la aplicación de medidas de ciberseguridad y de un plan de resiliencia.
Un programa de resiliencia y seguridad robusto debe, por supuesto, estar basado en la colaboración y compartición de la información. Lo vamos a ver ahora, pero esto no es el plan que viene del CISO o el plan que viene del CIO o el plan que viene de la persona de tecnología. Este es un plan integral que tiene que cumplirse en todas las capas de la organización. Tiene que venir de la cabeza de la organización, incluir a todas las áreas y de ahí permearse hacia toda la empresa, como lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Cuáles son entonces los pasos básicos para un plan de resiliencia y un marco de referencia al respecto? Si se fijan, bueno, yo lo que quería era llegar a este punto una vez que se entienda qué es la infraestructura crítica, cuáles son las amenazas que tenemos, cuál es nuestro panorama actual y por qué es importante hacerlo. Y esto es simple y sencillamente dejar la semillita de que tienen que hacer un plan de resiliencia en el que se pueden apoyar con los expertos. En este caso, por ejemplo, por Nordsten, nuestro gran socio, que puede ayudarnos a este plan en conjunto con nosotros, por supuesto, para llegar a utilizar las mejores tecnologías para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es un plan? ¿Cuáles son los pasos básicos que debe de tener un plan de resiliencia? Pues primero que nada, identificar cuál es mi infraestructura crítica. Tengo mucha infraestructura, muchos activos, muchas instalaciones. ¿Cuál es lo crítico que tengo que cuidar para que mi negocio pueda seguir adelante? Segundo, establecer objetivos y metas. ¿Qué es lo que quiero cuidar y hasta dónde no quiero llegar? Determinar el alcance y los tiempos. Probablemente solo tenga que cubrir un 10, pero probablemente sea un 50% de mi infraestructura para que sea la crítica y yo pueda continuar. Tengo que determinar el alcance, hasta dónde llego, cuánto tiempo quiero que si sufro un ataque o un incidente, cuánto tiempo es lo que puedo soportar estando abajo. Entonces, ¿en cuánto tengo que medir los tiempos? ¿En cuánto qué tengo que hacer para poder reaccionar en X tiempo, en minutos, en segundos? ¿Puedo aguantar horas? Porque seguro nadie puede aguantar días o semanas. Identificar a las partes involucradas era un poco lo que les decía. Esto no es el plan de una persona o el plan de un área. Este es un plan integral de la empresa que tiene que venir y tiene que partir de la cabeza del CEO, del director general y que tiene que involucrar a todas las partes involucradas. ¿Quiénes son las partes involucradas? Yo lo voy a definir, pero típicamente tienen que estar todas las áreas importantes de la organización. Es igual que la infraestructura crítica. ¿Qué áreas necesito para poder continuar mi negocio? Operaciones, logística, IT, tendrá que me dedique, pero hay partes involucradas muy importantes. Documentar de estas partes los roles y las responsabilidades. ¿Quién tiene que hacer qué? ¿Cuál es la responsabilidad de recursos humanos? ¿Cuál es la responsabilidad de IT? ¿Cuál es la responsabilidad de tecnología? Pero ¿quién además va a ser la cabeza? ¿Quién debe de ser el responsable de qué? Y por eso necesito establecer mecanismos de coordinación y comunicación y colaboración entre las diferentes áreas, ¿no? Ya identifiqué mi infraestructura crítica, establecí los objetivos y las metas, determiné el alcance, identifiqué quiénes deben estar involucrados, documenté sus roles y responsabilidades, definí cuáles son estos mecanismos de coordinación y colaboración y entonces construyo, en base a esto, un marco de referencia de administración del riesgo. Ojo, hay muchos marcos de referencia sobre administración del riesgo. En este caso es un marco de administración del riesgo para resiliencia corporativa, en donde además después que lo construyo tengo que diseñar y conducir assessments para ir evaluando con toda la gente, con la gente de la empresa y con mis clientes y con mis proveedores, si estoy haciendo lo correcto, si estoy cubriendo lo que necesito, si estoy viendo todas las aristas de la organización. Y entonces, una vez que lo hago, establezco métricas para poderlo seguir. Estos son los pasos básicos. Necesito tener todo esto, cubrirlo, para entonces poder armar lo que llamamos el famoso framework, ¿no? Un marco de referencia para el plan de resiliencia de infraestructura crítica que incluye todos estos elementos básicos que yo les decía. Entonces, recordemos, los elementos de mi infraestructura crítica, ya recordamos que son los físicos, es decir, qué instalaciones, mi bodega, mi fábrica, qué instalaciones necesito meter ahí. Los cibernéticos, mis redes, mis aplicaciones, cuáles son mis programas, mis servicios, mis aplicaciones core para poder dar mi servicio, mi producto, etcétera. Y por supuesto, no olvidemos el humano. El 95% de los errores son humanos. Y porque eso es normal, es de humanos errar, pero entonces tenemos que prepararnos, tenemos que preparar a la gente. Nuestro marco de referencia y todo este plan de resiliencia tiene que incluir, primero que nada, al humano, segundo, a los elementos cibernéticos y tercero, a los elementos físicos que conforman nuestra estructura crítica. Y haciéndolo así, en el marco de referencia tengo que venir, como dije, bueno, poner los objetivos y las metas que quiero cubrir. Identificar, segunda parte, mi infraestructura. Ya que tengo esos dos, puedo medir y analizar los riesgos a los que me voy a enfrentar. Y ojo, en este sentido hay los riesgos ya conocidos, las amenazas conocidas y las amenazas desconocidas.
en las cuales, bueno, son desconocidas, no sé qué va a venir, pero tengo que estar preparado para poder reaccionar ante una amenaza que no conozco. ¿Cuánto tiempo me va a tomar volver a mi operación normal? De ahí implementar las actividades de administración del riesgo que ya se definieron y, por supuesto, medir la efectividad. La línea amarilla, lo más importante es que tiene que haber retroalimentación entre todas las áreas y comunicación entre todas las áreas. Y esto, recuérdenlo, es el marco de referencia de un proceso. No es algo estático, es algo que va a ir evolucionando como evoluciona mi empresa, en la que con nuevos productos, nuevos servicios, nuevos elementos dentro de mi infraestructura crítica, tengo que ir adaptándolo. Entonces, mi plan de resiliencia y mi marco de administración del riesgo tiene que incluir un tema de adaptabilidad, tiene que poder evolucionar junto con mi empresa. Básicamente así llegamos al final de las principales recomendaciones al respecto de cómo hacer este framework. Por supuesto, quédense con la idea de que son los pasos básicos y estamos para ayudarlos a construirlo. Nordson está en la primera línea de batalla para poderlo hacer con ustedes y para llegar a entender cuál es la infraestructura crítica de su negocio, cuáles son los procesos que tienen que salvar para este plan de resiliencia. Aquí, bueno, también junto con Nordson, ¿por qué Fortinet y Nordson? Bueno, pues porque hoy, más allá de productos, más allá que el firewall, como siempre les digo, la ciberseguridad, hoy ya no se trata del firewall, aunque sea un elemento central y clave. Se trata de analizar todo lo que existe en el mundo, todas las amenazas del mundo. Entonces, nosotros contamos con un laboratorio, FortiGuard Lab se llama, que tenemos varios laboratorios en el mundo en donde estamos analizando amenazas. Todos los días se hace inteligencia sobre amenazas, ¿no? Es uno de los equipos de investigación más grandes del mundo y analizamos 10,000 millones de eventos por día en 8 laboratorios dedicados en 31 países diferentes, ¿no? ¿Qué hacemos? Prevención de ataques conocidos, como les decía, detección de ataques desconocidos y, por supuesto, inteligencia alrededor. ¿Por qué es importante la cantidad de dispositivos que tenemos hoy desplegados en el mundo? Que estamos hablando de más de 450,000, porque cada uno de estos dispositivos de Fortinet que está desplegado en el mundo está conectado a nuestros laboratorios en donde se hace inteligencia de amenazas. Y una amenaza que hoy surge en Singapur, mañana se baja, se analiza, se desarrolla el parche y si no, parche o no parche, se avisa, baja la información a todos los dispositivos en el mundo para que estén listos ante la posibilidad de este ataque, porque los ataques hoy son globales. Entonces, por eso la importancia de nuestros laboratorios y de estar continuamente, todo el tiempo, 24% haciendo inteligencia de negocios. ¿Dónde lo hacemos? Como dije, bueno, tenemos nuestros headquarters, pero tenemos también centros de desarrollo, centros de soporte, centros de excelencia, y estamos en diferentes países para atenderlos a ustedes, pero todos nos conectamos con estos diferentes centros de desarrollo, etcétera. En México, por ejemplo, tenemos nuestro famoso Technical Assistance Center, nuestro stack, donde damos soporte nivel 1, soporte nivel 2, soporte telefónico, y estamos incursionando en nivel 3, donde damos soporte para todo Latinoamérica. Más de 7,000 empleados, 24/7 en un modelo Follow the Sun, para ayudar a más de 25,000 socios como ustedes en el mundo. Saben muy bien que Fortinet siempre ha sido una empresa con foco en innovación y en ingeniería, y aquí no me voy a tener mucho, pero no, las claves de nuestra tecnología y de nuestras soluciones. Un sistema operativo dedicado únicamente a ciberseguridad, donde cada vez hay más productos integrados, y productos me refiero a productos puntuales que están integrados tanto de nosotros como de otras tecnologías para poder administrarlos desde el mismo centro de administración por el mismo sistema operativo. Una unidad de procesamiento dedicada solamente a ciberseguridad. Nosotros no usamos procesadores de uso genérico, sino procesadores enfocados solo a la ciberseguridad, que nos permiten tener más de 40 veces la velocidad que nuestros competidores. Y, por supuesto, nuestros laboratorios, donde les decía, realizamos más de 10,000 millones de eventos por día. Y finalmente, bueno, ¿por qué somos la empresa número 1 de ciberseguridad en el mundo? Precisamente porque tenemos todos estos elementos en donde, fíjense, el 30% de envíos globales de firewall, es decir, 1 de cada 3 firewalls prácticamente en el mundo es Fortinet. Metemos más de 200 millones al año de investigación y desarrollo. Es una inversión considerable dentro de la industria que nos ha ayudado a tener más patentes que ningún otro. Se requieren los 5 siguientes proveedores de ciberseguridad para juntar las patentes que tiene Fortinet. Hoy somos una empresa valuada en más de 22,000 millones de dólares, con ingresos de 2.6 billones el año pasado y creciendo, y con más de 450 clientes a nivel mundial. Pero solamente podemos ser esta empresa, la empresa número 1 del mundo, con el apoyo de nuestros socios importantes como Nordson, que nos ayudan a llegar a ustedes, a atenderlos de la mejor manera, y que en conjunto encontramos las mejores soluciones para ustedes. Así que aquí les agradezco, porque son ustedes y ustedes nuestros partners, nuestros clientes, los que nos ayudan a crecer.
Básicamente aquí le deseo la palabra a Raúl. Yo les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, no me despido, ahorita estamos para las preguntas y respuestas, pero Raúl, te dejo aquí platicar un poquito más sobre ustedes. Claro, pues mil gracias y la verdad, bueno, pues como bien dice Eduardo, aterrizaremos más en algunas preguntas y en algunos comentarios finales. En este momento, siguiendo esta línea que plantea Eduardo de lo que hacemos como organizaciones hermanas y en colaboración, hablar brevemente. Northern Technology es una empresa fundada desde 2005, es decir, tenemos poco más de 15 años ya desarrollando estrategias de información alineadas a las necesidades de cada uno de nuestros clientes en la localidad en la que se encuentren. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las posibilidades y las capacidades de atender operaciones de manera remota, y Northern es algo que viene haciendo desde hace muchos años. Nuestro SOC es uno de los pocos SOCs en México y Latinoamérica que en sus procesos operativos está certificado en diferentes procesos ISO, ¿no? 20000, 27001 y 9001, además de contar con una licencia CERT por Carnegie Mellon, el cual avala la calidad de los servicios que buscamos ofrecer hacia nuestros clientes. Y hablando de servicios y hablando en esta dinámica de lo que estamos buscando hacer en conjunto de cara a esta emergencia y por supuesto a la nueva realidad que se está configurando, como muchos de ustedes sabrán, pues este tema del teletrabajo es algo que ha venido para quedarse. Aproximadamente, según un estudio de Pricewaterhouse liberado hace unos pocos semanas, hablaban que el 69% de los CFOs entrevistados en México plantean el teletrabajo como una práctica permanente para la reducción de costos de cara a la recuperación económica de las organizaciones. Entonces, bueno, hemos preparado en conjunto con Fortinet una serie de servicios. Les queremos platicar a continuación. No sé si me pueden ayudar más ahí, por favor, con un clic a la presentación. Estos servicios están orientados en una entrega administrada, una entrega gestionada para enfrentar diferentes retos que las organizaciones están visualizando. Servicios de administrado de seguridad para los usuarios finales. Esto es muy importante. El perímetro, si ya bien venía siendo difuso, hoy día lo es aún más. Entonces, tenemos que seguir protegiendo las redes corporativas sin duda alguna, pero hoy día tenemos que proteger al usuario donde se encuentre, y esto es una labor que se ha venido complicando en términos operativos para las áreas de tecnología de las organizaciones, y es algo donde con la tecnología conjunta de Fortinet de nuestros servicios podemos operar. El tema de servicio de respuesta a incidentes, por supuesto también, como bien mencionaba también Eduardo en su presentación, con esta dispersión se ha aumentado la superficie de ataque para las organizaciones. Hoy día los atacantes saben que es mucho más sencillo penetrar a través de un usuario que está en casa compartiendo su red con la familia, con la esposa o el esposo en el trabajo, con los hijos en la diversión y también en clases. Entonces, atacando eso, puede atacar con mayor facilidad a la organización. Y aquí se requiere una respuesta ágil hacia los incidentes que puede estar presentando la empresa y el individuo. Aquí es donde podemos ayudar mucho. Servicios de Security SD-WAN, esto es un tema muy importante que hacemos en conjunto con el equipo de Fortinet. Hoy día uno de los grandes efectos que están teniendo las organizaciones y sobre todo los ejecutivos trabajando en casa, los elementos clave es el competir por el ancho de banda con el resto de los miembros de la familia y además asegurar su uso. Esto es algo que podemos estar haciendo. Y otros tantos servicios, análisis de vulnerabilidades, formación de eventos, servicios de monitoreo avanzado, que están, insisto, enfocados en apoyar a las organizaciones en la continuidad y seguridad de sus operaciones en este nuevo modelo que, insisto, trae consigo grandes complejidades. Para cualquier contacto de las soluciones que nos ha venido presentando Eduardo, de todo el portafolio de Fortinet y, por supuesto, de esta integración que hacemos con nuestros propios servicios, pues, por favor, contáctenos a través de nuestras vías de comunicación que les mostraremos a continuación en el siguiente slide. Hay diferentes contenidos en todas estas redes sociales y en todas estas vías de comunicación. Por favor, no duden en contactarnos a través de ellas. No sé si me pueden hacer favor de pasar al siguiente slide, se los agradeceré. Y bueno,
Aquí están estos enlaces de referencia. Y Eduardo, pues de nuevo, mil gracias. Y tenemos aquí un par de preguntas que nos están llegando de parte de la gente que nos está haciendo favor de acompañarnos. Me gustaría... Primero, nos preguntan por aquí, efectivamente hay que actuar, ¿no? Hay que actuar con prontitud, hay que actuar en diseñar un plan de resiliencia, pero ante este escenario, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo primero que debería de atender el board, o en dónde debería de poner recursos y esfuerzos en la infraestructura corporativa, en la seguridad del usuario, en atender el compliance? Hay un gran espectro de elementos a atender y lo que nos preguntan es ¿a qué deberíamos de darle prioridad hoy día en las organizaciones? Qué buena pregunta, Raúl, y te voy a decir porque es muy completa y la respuesta es compleja, no es fácil, pero haciéndola fácil es, yo te voy a decir, el primer punto, yo he venido peleando por los 4 años que llevo por acá y enfocados a eso de la ciberseguridad, que hoy me apasiona. El punto más importante es generar conciencia en la organización. Y para generar conciencia en la organización, tengo que ser yo el primero que tiene, o sea, el board, como bien preguntaron, tiene que ser el primero consciente de que esto es una realidad. Y te voy a decir por qué lo digo. En México somos muy dados, y perdón, así es, yo también, ¿no? Eso es una cuestión cultural. Somos muy dados a decir, no, hombre, a mí no me va a pasar, esto no sucede, ¿no? Y entonces, sí, te voy a poner un ejemplo análogo. ¿Cuándo es la primera vez que el mexicano compra un seguro, Raúl? Después del primer accidente. Exactamente, cuando ya nos pasó, entonces compramos el seguro y a veces aún así nos resistimos, ¿no? Ahora imagínense las empresas, de repente yo digo, a mí no me van a... Y hablo de empresas muy grandes, hemos visto ejemplos de empresas enormes, bancos, que nos dicen, no, hombre, esto no me va a pasar yo con la seguridad básica que tengo, tengo firewall y tengo antivirus. No es suficiente. Entonces, los atacan y todavía a veces puede pasar que digan, oye, no, a mí no me atacaron, pero acá vienen con nosotros en cortito, nos dicen, oye, sí, me atacaron, ayúdame a tapar el bache. Y no se trata de tapar el bache, se trata de repavimentar, ¿no? Y con la mejor tecnología, con concreto hidráulico, porque si tapo el bache mañana se abre ese y otro más. Entonces, el primer punto para regresar a la pregunta es la conciencia. Tener la conciencia de que el ciberataque es real, de que puede pasar por cualquier lado y bajar esa conciencia hacia toda la organización, permearla en toda la organización. 2, el compliance. Nunca tienen que dejar de hacerlo esto bajo los estándares de compliance, porque además el compliance tiene una cosa buena, ¿no? Me permite seguir ciertos estándares, me permite administrar cierto, el mismo compliance a veces me hace tener que administrar riesgos. Y 3, el punto que decían, si tiene que empezar arriba en cubrir mi infraestructura crítica como en los usuarios, tiene que ser en paralelo. Una vez que yo hago conciencia, hago 2 cosas. 1, preparo a mis, si tengo conciencia, si genero la conciencia, preparo y hago bajo las mejores prácticas para que todos los empleados sigan las mejores prácticas de ciberseguridad. Y las mejores prácticas son, bueno, utilicen solo redes conocidas, no se metan a cualquier Wi-Fi. Si se meten a una Wi-Fi pública o desconocida, háganlo a través de una VPN, una Virtual Private Network, es decir, un túnel que me permita tener esa seguridad. Utilicen en todas las aplicaciones, principalmente en las redes sociales, un doble factor de autenticación. Y tengamos generando esa conciencia, eduquemos también a toda la gente sobre las vulnerabilidades más sencillas, sobre lo más fácil, el phishing. No caigamos en darle clic a ese enlace que llega en un mail, a ese enlace que llega en un SMS y que dice, felicidades, has ganado 500 horas más o 50 horas más de celular gratis, o te has ganado un premio por ser un cliente continuo. Dale clic aquí a esta liga y vas a ver tu premio. Y le dan clic a la liga y lo que hacen es abrirle una puerta enorme a un ciberatacante que se mete a su celular, de su celular se mete a la empresa. Entonces, mejores prácticas, ¿no? Que ya dije los principales elementos. Y entonces también ponerle seguridad, obviamente, al usuario final. Es decir, tengo que cuidar punta a punta mi empresa. Tengo que poner endpoints seguros, tengo que cuidar el acceso. Hoy que estamos trabajando de forma remota, pues tienen que cuidar, sí, una cosa es generar el acceso remoto, pero generarlo de forma segura. Algo bien importante, un alto porcentaje de las operaciones de la gente se están yendo a la nube, pero la nube me ofrece la seguridad. Ojo, siempre lean las letras chiquitas, porque el proveedor de nube no te da la seguridad per se, la seguridad es responsabilidad tuya. El proveedor de nube asegura su infraestructura, pero no te asegura tu información, no te asegura tu aplicación, no te asegura o te puede asegurar tu continuidad, pero no contra ciberataques. Y claro, por supuesto hasta arriba. O sea,
Hasta arriba es, por supuesto, que tengo que cuidar mi infraestructura crítica, pero si cuido mi infraestructura crítica y no cuido a mis usuarios y no bajo mejores prácticas, no voy a terminar de dar los pasos. Es lo primero, concientizarse, porque una vez conscientes, puedo armar de acuerdo al tipo de empresa que tenga, cuáles son los pasos que tengo que dar, bajar esa conciencia hacia todos, cubrir mejores prácticas para todos los empleados, cubrir el endpoint, pero cubrir también mi infraestructura crítica. Sí, es un tema holístico, que por eso les invito a que tengan una reunión al respecto con los expertos, con Nordstrom, con nosotros apoyándolos para poder ejecutar este plan. Espero que me haya explicado, la respuesta no es sencilla, pero sí empieza en la conciencia y en el saber que esto puede suceder o me va a suceder. Hoy ya no se trata de si me sucederá o no, me va a suceder. Es un hecho que voy a ser ciberatacado en una manera u otra y tengo que tener conciencia, ejecutar mejores prácticas y cubrir mi infraestructura crítica. Lo que considero infraestructura crítica es el paso número 1, después de la conciencia y las mejores prácticas para toda la organización. Excelente, sí, pues como bien dices, esto es un tema sumamente amplio, es el gran tema en la definición de la estrategia, pero coincido ampliamente contigo en este punto de partida en la conciencia. Y al final mencionabas esto que quería yo complementar. Dentro de ese modelo de conciencia, considero que es muy importante el comprender muy a detalle en qué procesos tecnológicos está sustentado el proceso core o los procesos core del negocio de las organizaciones para concentrar ahí los esfuerzos, es decir, hacer un análisis de riesgo muy detallado para que en función de eso sea como se dicte y se priorice cómo ir avanzando en la implementación de esta estrategia de ciberseguridad, que bueno, pues incluirá, como bien sabemos, procesos, tecnología de punta, como es el caso de Fortinet, y también este tema de concientizar aún más a la gente. Entonces, pues muchísimas gracias por la respuesta, Lalo. Y tenemos por aquí una otra que me parece muy interesante también, estamos enfrentando ya un momento de crisis económica, ¿no? Que según algunos analistas se estará agudizando en los próximos meses. Esto obliga a muchas organizaciones a reducir sus presupuestos en diferentes vertientes y de alguna otra manera, pues ciberseguridad es una de las que se podría ver afectada. Son dos preguntas realmente aquí. Una, ¿cuál es la visión que tienes tú como líder de opinión en el mercado de cómo se estará comportando la inversión en ciberseguridad en los próximos meses? Y la otra es, ¿cuáles serían tus sugerencias para las organizaciones al respecto? Entendiendo que pues, los recursos estarán siendo limitados y cuáles serían tus recomendaciones respecto a estas inversiones en temas de ciberseguridad. Definitivo, Raúl, gracias, excelente pregunta también. Y sí, es un hecho, ¿no? Nosotros también estamos continuamente viendo a los analistas para ver cuáles son sus predicciones y cuáles son y la realidad de lo que les voy a decir es, esas predicciones están cambiando día a día, semana a semana, ¿no? Así como vimos un decrecimiento del 7%, vimos un decrecimiento del 15%, y ya vemos la disminución en los presupuestos, vemos un ahorro en el gobierno que genera también una cadena, ¿no? de ahorros y de bajones en los presupuestos. Pero al respecto les voy a decir, esto es una realidad, esto es algo que nosotros no vamos a poder controlar. Lo que nosotros podemos controlar es en dónde voy a invertir y es cuidar mi infraestructura crítica, por supuesto, es optimizar lo que hoy tengo, tanto mis aplicaciones como mis redes. Hoy estamos hablando, yo les diría que analicen las nuevas tecnologías que optimizan mi red, que optimizan mis recursos como SD-WAN, ¿no? Todo lo que hoy es definido por software, las redes definidas por software me permiten bajar el ancho de banda, mejorar la velocidad, disminuir lo que tengo que invertir y solamente gastar en lo que tengo que gastar. Entonces piensen en tecnologías que les pueden optimizar su negocio, pero siempre piénsenlas como tecnologías seguras. El SD-WAN no sirve de nada si no es seguro y no todos los proveedores son de SD-WAN seguro. La nube, lo que puedan migrar a la nube, mígrenlo a la nube. No todas las aplicaciones son migradas a la nube y no toda mi operación, pero también todo lo que pueda migrar a la nube que me permita eficiencia, reducción de costos, etcétera, también puede ser, es algo muy viable, pero también asegúrense de que la nube se asegura. Es decir, también ahí tienen que pensar en un modelo seguro. Yo les diría, una de las cuestiones, y no lo digo solamente yo, lo dice IDC, lo dice Carmen. El punto número 1 en donde no se puede dejar de invertir, es en la ciberseguridad. Por supuesto, en todo lo que tenga que ver con la salud de mi organización, de mi infraestructura, etcétera.
Y yo les diría, optimicen, pero siempre de forma segura. Utilicen las tecnologías que sean de forma segura. De repente no es tan complejo actualizar mis firewalls o actualizar toda mi solución de seguridad si es la que me va a permitir que no me ciberataquen, porque imagínense, de por sí tenemos un escenario complicado. Pero yo permito que entren los ciberatacantes y hagan alguna disrupción, algún incidente dentro de mi tecnología. Imagínense que me secuestran la base de datos de mis clientes, ¿no? Y por un lado, me hacen ver muy mal a mí. Por otro lado, yo no puedo estar accesando a mis clientes. Y por otro lado, esa información o la pueden usar o la pueden vender o te van a cobrar. Desgraciadamente, el retorno de inversión en los temas de ciberseguridad tiene muchísimo que ver con lo que les dije. No se puede medir hasta que ya tuviste un incidente. No esperen a tener un incidente, porque si a una empresa grande le cuesta cientos de millones de dólares y en imagen mucho más, imagínense lo que le cuesta a una empresa mediana o a una empresa chica, a una empresa pequeña que está subsistiendo. Si se meten con tu core de negocio y te atacan, puedes tender a desaparecer. Entonces, en resumen, no dejen de pensar en la ciberseguridad como una inversión, no como un gasto. Y es una inversión porque si yo pongo ciberseguridad en mi infraestructura crítica, en mi core del negocio, voy a impedir que me lo quiten, que haya un incidente, que me ataquen, que me secuestren algo. 2, mejores prácticas, nuevamente también aplican aquí. Y 3, optimicen en donde se pueda, inviertan en tecnologías de optimización que a veces ni siquiera son mucho más caras. Y te voy a dar un ejemplo. SD-WAN seguro, nosotros lo proponemos dentro del mismo firewall, pueden prender el SD-WAN y simplemente tienen que complementarlo con soluciones que me ayuden a monitorear y a administrar ese SD-WAN, y que puede ser entregado por mí o hecho por un experto como Nordsten. Entonces, optimicen, pero nunca dejen de ver el tema de ciberseguridad. Todos los analistas lo dicen, el gasto que no puedo reducir hoy, por supuesto, más allá de las obvias, como mi nómina, mi renta, etcétera, es el gasto en ciberseguridad. Claro, claro, eso es un punto importante y bueno, la tendencia global apunta a que seguiremos acelerando en esta transformación digital. Cada vez más plataformas y más comunicaciones, negocios estarán a raíz de esta realidad que estamos viendo con el COVID migrándose hacia allá, y pues con esto los riesgos van a estar aumentando, ¿no? Como ya nos lo venías platicando. Entonces, pues es importante, como bien dices, continuar siendo conscientes de la priorización de la ciberseguridad, pero haciendo inversiones inteligentes. Pensando lo que me hablabas respecto a los analistas, también entendemos que, por lo que plantean, la tercerización de ciertas operaciones orientado a esto, lo que conocemos como servicios administrados, es un punto fundamental y, por supuesto, a partir del entendimiento claro de las necesidades del negocio, en eso es algo en lo que Nordsten, junto con Fortinet, como expertos en el tema, podemos ayudarles a diseñar esa estrategia para cada una de sus organizaciones, muy puntual en función de su modelo de negocio, presentando las tecnologías que pueden permitir optimizar la inversión, tanto en comunicaciones como en hosting, hablando del tema de trabajo en la nube, y por supuesto a través de un modelo tercerizado, un modelo de servicios administrados que ayude a dar continuidad a las operaciones, reduciendo el costo total de propiedad y los costos totales de recursos humanos. Entonces, bueno, pues ahí estamos encantados de poder ayudar. Exacto, claro. Yo diría que el resumen de muchas preguntas es acérquense a los expertos para que los ayuden, Nordsten y nosotros en conjunto, por supuesto, ayudarlos a elaborar estos planes, a ver dónde tienen que invertir. No queremos que inviertan en lo que no necesitan, al contrario, que inviertan en lo que les permita mantenerse seguros, operando día a día y con seguridad. Es correcto, es correcto. Pues bueno, Eduardo, de nuevo agradecerte enormemente. Tenemos aquí algunas otras preguntas, pero sugiero que, y si nos permiten las personas que nos hacen favor de enviárnoslas, que con gusto las estaremos contestando vía chat y en esta relación continua que tenemos con cada uno de ustedes. Eduardo, infinitas gracias por esta colaboración tuya, por esta generosidad, insisto, en compartir este tiempo con nosotros. No sé si tengas algún mensaje final que quieras compartir con la gente que nos acompaña y que nos estará escuchando en las grabaciones, en la grabación de esta sesión que hemos tenido en nuestras redes sociales. Pues primero nada más agradecerles, Raúl, a ti y a todo tu equipo por la oportunidad. Creo que es muy importante mantenernos al día. Estamos viviendo efectivamente un mundo distinto, el mundo ya cambió, nos estamos adaptando
Yo lo que les diría es que no bajen los brazos, que no se desanimen. Esto después de la tormenta viene la calma. Esto viene para mejor. Vamos a salir de esto fortalecidos, vamos a aprender a hacer cosas nuevas, vamos a aprender a trabajar de una forma distinta. Pero el mundo sigue también. No se van a acabar los negocios. Tenemos que seguir adelante. Solo piensen que para seguir adelante y hacerlo bien, hacerlo mejor, hoy tenemos que hacerlo con las mejores tecnologías, acercándonos a los expertos y siempre, siempre en todo lo que haga con seguridad, porque el crecimiento de los ataques cibernéticos es impresionante y hoy no tiene nada que ver con lo que existía antes, ¿no? Ya no hablo de un virus, ya no hablo de un ransomware, ya no hablo de un phishing, hablo de un ataque holístico para el que tengo que estar preparado. Así que bueno, muchas gracias, mucho ánimo, les mando un abrazo desde acá y vamos pues con todo, como decimos siempre en Fortinet, para continuar. Excelente, excelente. Pues mil gracias, Eduardo, por este mensaje, pues sí, de ánimo. Nosotros también estamos convencidos de esto. Esto también pasará, como todo en la vida, y es momento también de, además de estar pensando en el presente, cómo atender estas necesidades, pensar en cómo estructurar un futuro prometedor, seguro, ¿no? Y sin duda alguna que será extraordinario para todos. Pues de nuevo, gracias Eduardo, gracias a todo el equipo de Fortinet que nos ayudó a llevar a cabo esta sesión. Gracias a Hipatia y a todo el equipo de comunicación dentro de Northern, que también hizo posible esta sesión. Y especialmente gracias a todos ustedes que nos escucharon, que nos acompañaron en esta sesión en vivo y por supuesto a aquellos que lo harán en próximos días en nuestra sesión grabada. Les envío un fuerte abrazo a todos, espero que estén muy bien en casa y hasta la próxima. Buen día. Hasta luego, gracias a todos. Buen día a todos.